Yo creo que es muy interesante que estamos en una era en el periodismo donde la colaboración entre medios, entre periodistas, la propia tecnología ayuda a que se unan fuerzas para hacer periodismo de excelencia. Uno de los trabajos tiene es fruto de una colaboración a nivel nacional y los dos otros trabajos son de colaboraciones internacionales. Dos de los tres trabajos hablan del tema que ha dominado la cobertura de noticias en América Latina y en el mundo en los últimos años, que es la migración y el problema de los refugiados. Y un trabajo es un trabajo de excelencia de periodismo investigativo en lo mejor que se puede hacer para exponer corrupción, fraude. Yo tuve el honor de estar en el jurado. No ha sido una misión fácil. Es muy difícil cuando tienes una categoría llena de trabajos realmente excelentes y estos son los tres trabajos premiados. O sea, porque estar aquí en ese momento entre haber sido seleccionado entre centenares de candidatos muestra la excelencia de estos reportajes de cobertura. Yo estuve en el jurado con Ginger Thompson de ProPublica, que es una organización periodística sin fines de lucro en Estados Unidos de altísima calidad, y con María O'Donnell, que es una periodista argentina que trabaja, que tiene un programa de radio en Buenos Aires, en Radio Con Voz, y también en la televisión La Nación Plus. Bueno, yo voy a pedir que cada uno de ustedes hagan, para empezar, una presentación cortica que diga quién eres, de dónde vienes, para dónde vas. Bueno, a dónde voy no lo tengo muy claro, pero puedo decir de momento cómo llegué hasta aquí. Esta es Maya Primera, que es la editora de América Latina para Univision, y yo sí sé que ella es de Venezuela. Sí, exacto. Soy venezolana, trabajo desde hace 3 años con Univision, como editora para la sección de América Latina, como bien dijiste. Y bueno, en un equipo muy diverso, donde hay gente de todas las nacionalidades de Iberoamérica. Perfecto. Daniel Moreno es el director de Animal Político en México. Gracias. Bueno, en efecto, yo soy mexicano, soy del estado de Guerrero, dirijo Animal Político y casi te diría que aprovecho más bien la oportunidad para presumir al equipo, porque este finalmente es un equipo muy grande que participó en la investigación que nos trajo acá, junto con una organización de la sociedad civil que se llama Mexicanos contra la Corrupción, que tiene una parte periodística, de investigación periodística. Bueno, en esta investigación participamos pues casi una veintena de periodistas dedicados a videos, a gráficos y por supuesto al trabajo en la calle. Y Animal Político es un medio que tiene 8 años, Mexicanos contra la Corrupción tiene un poco más de 3 años, y estamos sobre todo, insisto, dedicados a investigar temas sobre corrupción, sobre derechos humanos y sobre violencia, que son, digamos, los temas que abarcamos fundamentalmente, ¿no? Y Gina Morelo es la editora de la unidad de periodismo de datos de El Tiempo en Colombia. Bueno, buenos días a todos. A ver, yo esencialmente soy una reportera, orgullosamente mujer caribe colombiana. Estuve muy complacida de compartir este espacio y de seguir aprendiendo en este oficio tan bonito. Y bueno, pues muy feliz también de que algunos de los que hicieron parte de este trabajo tan fuerte, como fue Venezuela a la fuga, hoy puedan estar acá. Hubiésemos querido que todos, pero somos un montón repartidos por muchos países de América Latina.
pero muy contentos de estar en este momento aquí. Yo creo que ahora podemos ver el video del primer proyecto, que es de migrantes a refugiados. La idea de hacer este trabajo sobre la situación de los migrantes centroamericanos en Centroamérica surgió de contar cómo habían cambiado los flujos migratorios de centroamericanos que ya no buscaban ir al norte, a Estados Unidos, sino que lo único que querían era huir de su país a como diera lugar. El que tiene el poder son las maras. Periodistas de Univisión y periodistas del Faro discutimos y concluimos que esto era mejor hacerlo juntos que por separado. Solo podíamos ayudarnos desde los dos polos fundamentales de este fenómeno, Estados Unidos y Centroamérica. Solo podíamos aportar para contar mejor la historia. El objetivo de este trabajo era no solo describir cómo habían cambiado las rutas migratorias de centroamericanos en la región, sino también contar cómo ya no se trataba de migrantes regulares, sino que se trata de gente que necesita salir para salvar la vida. América Central tiene una larga tradición y ha pasado en más de una ocasión por procesos donde los países expulsan a sus ciudadanos. Sin embargo, este nuevo siglo, el fenómeno de aquellos que abandonan sus países porque creen que sobrevivir implica abandonar tu casa, tu país, ha sido, creo yo, hasta ahora muy poco visto. Decidimos crear un diseño de cobertura que nos permitiera al menos comenzar a exponer este fenómeno, ponerlo sobre la agenda pública y hacer evidente las dimensiones, la magnitud y el horror que entraña el fenómeno del refugio. No sé si el plan era exactamente ese, pero yo creo que después del video sería interesante, Maya, si pudieras hablar un poco sobre la cocina de eso. ¿Cómo fue el origen de ese reportaje? ¿Cuáles fueron las etapas? Yo tengo que decir también que es un reportaje de multimedia con video, animación, con unas peculiaridades muy interesantes en la forma de presentación. O sea que tienen unos 3 a 4 minutos para hablar un poco de cómo fue. Okay. Bueno, este proyecto nació justamente aquí en Medellín, en el Orquideorama. En 2016, cuando estábamos en el Festival Gabo, José Luis Sanz del Faro y yo nos sentamos a conversar sobre la idea de hacer una colaboración entre Univisión y el Faro. Nos interesaba mucho trabajar con el Faro porque buena parte de nuestra audiencia hispana en Estados Unidos es de origen centroamericano y de origen mexicano también. Y bueno, queríamos primero entrar a El Salvador por la puerta grande con los muchachos del Faro, que tienen muchos años trabajando estos temas de migración. Y nos sentamos a ver cuál podía ser esa historia. Y una cosa que habían estado observando sus reporteros, en especial Carlos Martínez, era que los albergues de migrantes, que eran antes lugares de paso, en los que hombres, por lo general entre los 20 y los 40 años, pasaban un par de días para tomar el tren que los llevaría a Estados Unidos, empezaron a convertirse en albergues de refugiados. Había familias enteras que se quedaban ahí 8 meses, ¿no? Y cuando les preguntabas por qué México, la pregunta no era tal vez la adecuada, ¿no? Su respuesta era que su prioridad no era decidir a qué lugar ir, sino salir a toda costa de su país. En este caso, El Salvador, Honduras o Guatemala. Entonces, partiendo de México y mirando Centroamérica, nos planteamos hacer un recorrido por el resto de la región. Sabíamos que en Belice hay una comunidad también de salvadoreños, sobre todo solicitando refugio, y fuimos allí. También fuimos a Costa Rica, que es la ruta hacia el sur, totalmente contraria, para contar qué era lo que allí estaba ocurriendo. Y luego, por último, hicimos una historia sobre El Salvador, como uno de los países expulsores,
para explicar desde ese lugar cuál era la razón que los expulsaba. Entonces me hace mucha gracia porque aquí tengo las notas de esa primera reunión que tuve con José Luis. Sí, y dice algo así como 8 crónicas, 2 o 3 ensayos fotográficos, 2 videos y una animación. Y bueno, nos crecieron los enanos porque esto se convirtió en 4 crónicas muy largas con 4 audiolibros, 7 videos, entre ellos 3 animaciones y un explainer, en inglés y en español. Entonces, claro, a medida que fue transcurriendo la reportería nos dimos cuenta que teníamos un tema mucho más complejo que ameritaba ser desgranado de una manera más amplia. Y claro, cada una de estas piezas también pueden ser, tienen valor individual. Cada uno de los videos, cada uno de los audiolibros, o sea, puedes, si no tienes la semana entera para disfrutar el especial de cabo a rabo, pues cada una de esas piezas se puede defender con independencia. Sí, excelente. Y la manera muy original de cómo se presentó un tema que ya era muy conocido, pero que, y como dices, el Faro tenía ya una tradición de excelencia en esa cobertura, especialmente Oscar, pero que ustedes dieron una nueva dimensión. En el caso de la estafa maestra, yo creo que también, o sea, el tema no hay tema más viejo que la corrupción en México o en algunos de nuestros países, pues estamos todos en el mismo barco, pero ustedes tomaron un tema que estaba en el noticiero y lo pasaron a otra dimensión. Vamos entonces al video de la estafa maestra. Creo que la estafa maestra es el mejor ejemplo de lo que decía García Márquez acerca que la mejor noticia no era la que se daba primero, sino la que se daba mejor. Y en este caso significó desarrollar una investigación exhaustiva, a tal grado que pudimos comprobar que se trataba de un sistema de corrupción. Teníamos la hipótesis de que efectivamente a través de la Auditoría Superior de la Federación sabíamos que las universidades públicas eran las que participaban en este fraude. Empezamos a identificar que el dinero no salía de las universidades per se, sino que salía de 11 dependencias del gobierno federal, más de 7.000 millones de pesos. Pues nos dimos a la tarea de documentar cómo era ese mecanismo, cómo salía el dinero del gobierno federal, pasaba por universidades y llegaba a empresas fantasma. Hicimos 500 solicitudes de información a todos los actores involucrados. El periodismo de datos nos ayudó a clarificar en dónde estaban los recursos, hacia dónde iban y cuáles eran las características de los receptores de estos recursos. No fue sencillo ir a tocar estas puertas y decir, vengo a buscarle a usted que sospecho que es corrupto y que desvió dinero público. Lo que encontrábamos detrás de esa puerta fueron diferentes personas, diferentes reacciones, pero al tocar no sabíamos bien a bien lo que nos íbamos a encontrar. Como podía ser un conserje de escuela que nos confirmó que era dueño de una empresa, como podían ser abogados que incluso nos amenazaron con demandar en cuanto publicaron. A esto se le sumas un contexto como el de México, que es de los países con más periodistas asesinados en los últimos años. Daniel, entonces en unos 4 minutos explicar más o menos qué estaba por detrás de eso, cuánto tiempo fue y cómo fue la cocina de esa producción. Bueno, parto de lo que dices. En efecto, casos de corrupción en México y en América Latina, muchos medios nos hemos dedicado a revelarlos, pero para nosotros lo central de esta investigación era probar que había todo un sistema diseñado para el desvío de recursos a gran escala. Solo la investigación que nosotros hicimos demuestra que $200 millones literalmente desaparecieron. Y para esto hicimos un trabajo que incluyó una parte metodológica que nosotros en Animal Político y en Mexicanos contra la Corrupción hemos diseñado, que parte del uso de información pública, pero también de la revisión de leyes y reglamentos, de contratos, de licitaciones, de actas constitutivas de empresa, que nos llevó literalmente meses para hacer una gran base de datos
que terminó teniendo miles de celdas en un Excel. A partir de eso es encontrar la relación, encontrar los nombres clave y por supuesto hacer una segunda parte de reporteo en la calle que nos permitiera documentar cada una de las cosas. Esta parte metodológica la destaco porque implicó, insisto, muchos meses de trabajo y nos permitió primero demostrar estos $200 millones de robo, que sería la palabra justa para describirlo. 128 empresas utilizadas que en realidad no existían, que nosotros les llamamos en México empresas fantasma, empresas que no tienen una oficina, que no tienen socios reales, que utilizan a gente de muy escasos recursos para poder fingir que son los dueños de las empresas. Y este reporteo en la calle nos significó recorrer pues más o menos la tercera parte de los estados del país para poder documentar esto. Te diría que hay una segunda parte que me interesa mucho también destacar, que es, nosotros partimos de la base de que un texto escrito no es ni de lejos un texto terminado, que hay una segunda parte que implica el trabajo de video, de gráfico, de animación, que nos obliga el lector a hacer para acercarle nuestros contenidos. Este trabajo fue muy importante e implicó pues, que se involucrara pues, casi una decena de periodistas, tanto de Animal Político como de Mexicanos contra la Corrupción, y que tuvo, yo creo, el acierto de hacer que la estafa maestra se volviera una de las notas más leídas de Animal Político, una nota que, bueno, fue tema del debate presidencial, ha sido tema recurrente en el Congreso, ha significado iniciativas de reformas legales para evitar que pueda pasar. Hicimos videos gráficos animados, hicimos incluso una novela gráfica para poder acercarnos al público más joven. Hicimos toda una estrategia de redes. Esto, insisto, para nosotros es importante y además insistiría un elemento adicional que es, en Animal Político y en Mexicanos contra la Corrupción estamos acostumbrados a que las grandes investigaciones nos importa que se difundan lo más posible, aun cuando eso no necesariamente te genere visitas a tu sitio. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros le entregamos todo el material, todos los documentos a un grupo de medios que terminaron siendo 25 medios mexicanos para que republicaran todos los contenidos. Entonces, pudimos ver el mismo día que Animal Político y que Mexicanos contra la Corrupción publicaba el reportaje, que medios de lugares tan distantes de la Ciudad de México como el Diario de Yucatán o el Noroeste de Sinaloa retomara nuestra investigación y la publicara también. Por eso te diría que es metodología, es estrategia de difusión y es alianza con medios, y por eso se ha vuelto para nosotros un tema muy importante y recurrente, que podamos siempre combinar estos tres elementos y que hagamos un trabajo colaborativo en donde por supuesto asumimos que el que hace la novela gráfica, el que hace la estrategia de redes, quien ayuda a procesar los datos, todos somos periodistas y todos apostamos por un trabajo muy horizontal. Muy bien. Bueno, pasamos entonces a Gina, que estuvo con el tiempo y efecto Cocuyo de Venezuela, haciendo el reportaje Venezuela a la fuga. Veamos el video, por favor. Venezuela a la fuga nace en octubre del 2017 con el objetivo de contar y explicar un momento histórico, lo que estaba ocurriendo con la cantidad de migrantes que atraviesan América Latina. Lo que hicimos justamente desde la Unidad de Periodismo de Datos del diario El Tiempo fue proponer un ejercicio colaborativo con efecto Cocuyo y en principio recorrer las principales rutas por donde estaban huyendo los venezolanos. 3 equipos conformados por un periodista y un videógrafo hicieron las 3 rutas. Lo más difícil fue contar justamente la separación, el dolor de estos migrantes venezolanos. Los riesgos y los peligros fueron algunas de las cosas que quisimos compartir en este reportaje, pero al mismo tiempo también la necesidad que enfrentan y lo que representa sobrevivir, recaudar dinero en estos nuevos países. Cada
Cada contenido de Venezuela a la fuga responde a una perspectiva intimista que se extiende al desarrollo web con el objetivo de acercar a las audiencias al dolor de quienes cuentan sus historias. Explicar la diáspora y sus orígenes, combatir la xenofobia y despertar la solidaridad son los tres objetivos principales de Venezuela a la fuga. Cuando pensamos en la idea del reportaje desde la unidad de periodismo de datos, concebimos la idea en equipo y por eso nos juntamos con Efecto Cocuyo. Fueron decisivas las reuniones con Laura Weffer y Luzmeli Reyes para planear esta iniciativa. Muchas han sido las respuestas del público al reportaje Venezuela a la fuga. Se han presentado cosas tristes, como los comentarios xenófobos. La más bonita quizás es la solidaridad que se ha despertado. Bueno, Gina, nos da un poco entonces las bambalinas de este reportaje. Bueno, conté algunas ahí, pero bueno, realmente fueron 3 momentos decisivos para llegar a este punto. 2 de ellos tienen que ver, uno con la deportación de colombianos, los colombianos que en el 85, en los años 80 fueron a Venezuela y que fueron deportados. Y esa preocupación que teníamos desde el Caribe colombiano de ver cómo regresaban todas estas personas. En un segundo momento, ver la cantidad de migrantes que todos los días enfrente del diario pasan y suben al Transmilenio y piden monedas. Estoy hablando de finales del año pasado. Y posteriormente ocurrió una cosa fantástica que nos pasa a los periodistas, y es que alguien, un ángel de la guarda, nos junta, y nos juntaron a periodistas colombianos con venezolanos en una actividad que no tenía ningún otro objetivo que ellos descargar y venir a contar lo que les estaba pasando en una reunión cerrada. Ese día, después de la reunión, del almuerzo, de unos tragos, pensamos con Luzmeli y con Laura, deberíamos hacer algo con relación a este tema y pensar en una cobertura colaborativa, como lo han dicho ahorita. Y así nace Venezuela a la fuga. Me agrada contar cosas como que tocó hacer un trabajo de conseguir los recursos del proyecto, y es algo que en estos tiempos he aprendido y me gusta, y postulamos la iniciativa a una beca del Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, y debo mencionarlo porque pues gracias a esos recursos iniciales empezamos el trabajo. Pensamos que era una cosa pequeña, la planteada, cubrir 3 rutas por donde están huyendo actualmente los venezolanos, en un momento en que eso todavía no era parte de la agenda noticiosa. Yo creo que ese es el gran valor. Decir, vamos a embarcarnos en esto porque Colombia y Venezuela son 2 países que han vivido la migración en diferentes momentos y requerimos mostrar la situación desde 2 medios que perfectamente pueden juntarse y conformar una única agenda cuando nadie lo está haciendo. Y comenzamos el ejercicio en enero, un poco a ciegas, y viene el segundo momento tras bambalinas genial, y es que una chica maravillosa, Sara Castillejo, que por ahí está, periodista y desarrolladora, programadora, ese chip que tiene que estar incorporado, llegó al periódico, a la Escuela del Tiempo, y logró hacer parte del proyecto. Digamos que me la capturé para la unidad, y ahí empezamos a pensar cómo iba a ser esto, no solamente por supuesto desde el fondo editorial con Laura, sino desde la puesta en escena. Fue un trabajo extenuante, hicimos por lo menos una ruta que fue con 35 migrantes, recorrer más de 2.900 kilómetros durante 8 días, pero así hicieron las otras parejas que trabajaron. Al final contamos 3 grandes historias que van desde Venezuela hasta Perú, de Venezuela a Curazao, de Venezuela a Brasil. Luego en 7 países nos conectamos con periodistas que estaban en las zonas para que contaran qué era lo que estaba ocurriendo y cómo se insertaba la población venezolana, porque esta es la migración más fuerte que tenemos en estos momentos en América Latina. Estamos hablando hoy día de 2.700.000 venezolanos ubicados en los distintos países. Colombia nomás tiene 1.200.000, ayer estábamos hablando en un foro, y producto de ello pues sale un gran multimedia con una pieza que es la que yo más atesoro profundamente, que es un documental de 33 minutos. Y lo menciono porque es la primera vez que el diario El Tiempo se embarca en algo así, y entonces uno puede decir que al principio había como un pánico colectivo de los jefes
porque hiciéramos esa locura, porque nosotros no somos cine y vinieron discusiones y fueron, y seguro que me oyen y me regañan, pero Diego Pérez, que por ahí también está, lo convencimos y mostramos este ejercicio y estas historias que no acabaron con la publicación un mes después, fue un mes de trabajo fuertísimo de 27 personas, sino que hoy continúa 3 idas a Venezuela y ayer precisamente estábamos presentando la tercera parte de esta cobertura que no debe terminar. Muy bien. Bueno, yo quería ahora hacer una pregunta para cada uno sobre los aspectos más específicos del proyecto. O sea, ¿cómo una colaboración entre Univision, que es una televisora grande, un website grande, con un sitio de noticias de El Salvador que tiene características bien distintas? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron, si alguna, y por qué eligieron las dificultades, yo digo, en la forma de presentación, ¿no? Porque al final hicieron audiobooks, por ejemplo, ¿cómo? No sé cómo dice, audiolibros. No sé cómo este formato apareció en la conversación. Háblenos un poquito de cómo llegaron a las formas de presentación que llegaron, que por cierto, muy original y muy diversa. Sí. Bueno, en principio establecimos un consejo de redacción, un consejo editorial que integrara ambas redacciones, ¿no? Estaba José Luis Sanz, estaba Ricardo Vaquerano y los reporteros. Empezamos a reunirnos como equipo a partir de diciembre por Skype. Hay mucha gente del equipo que todavía no se conoce a estas alturas. ¿Cuánto tiempo duró Duró un año toda la producción. Es decir, desde que concebimos el proyecto hasta que salió el primer capítulo, transcurrió un año exacto. De un festival Gabo al otro, porque recuerdo que cuando nos estábamos yendo de Medellín el año pasado, estaba saliendo el primer capítulo. Y comenzamos a pensar en el formato una vez que se hizo el primer viaje, porque claro, luego de decidir cuál era el tema, había que mirar cuáles eran las historias. Y una vez decidido eso, en qué formato íbamos a presentar cada una y cómo íbamos a fundir nuestra experticia en video con la del Faro en textos narrativos muy largos, ¿no? Además, nuestra audiencia consume noticias sobre todo por móvil, sí, por teléfono. Y era muy importante para nosotros que fuese accesible a través del teléfono también esto, ¿no? Los desarrolladores le dieron muchísimas vueltas, se quebraron la cabeza, pensaron crear un CMS nuevo, en fin. Hasta que finalmente dimos con este formato para presentar cada texto como si fuese un libro, y pensamos, le poníamos allí, esta lectura dura tanto tiempo, ¿no? Y le dimos la opción al lector de que también escuchara la crónica. Y bueno, en el caso de los muchachos del Faro son excelentes narradores, tanto oralmente como por escrito. Y la verdad es que nos fue bastante bien con ese formato que no habíamos utilizado nunca. Luego también pensamos, bueno, necesitamos, más allá de las historias individuales, contar el fenómeno de la violencia de las pandillas, cómo nació. Era muy importante, como medio de Estados Unidos, hacer saber o recordar que el fenómeno de las pandillas nació en Estados Unidos, nació en Los Ángeles. Y con las deportaciones que se dieron en los años 90, se sembraron en América Central. Y vimos que no existía una pieza de video que reflejara todo eso. Entonces, bueno, nos sentamos también con animadores y tal, a ver de qué manera lo hacíamos, y bueno, este fue el producto final. Al final, el trabajo terminó teniendo un componente audiovisual mucho mayor del que esperábamos. Sí, y muy original, como dije. Incluso el glosario, a mí me pareció muy interesante. Pusimos un glosario de términos. Sí, con los
términos que las pandillas hablan, que son otro lenguaje que tienen. Exacto, sí, con toda la y jerga. que Internet le permite hacer eso muy bien. Sí. Daniel, a mí me parece muy importante no solo hablar de la investigación per se, pero del impacto y del esfuerzo que a mí me parece, aunque para algunos puede parecer obvio, pero es algo muy novedoso en el periodismo, que los periodistas estén preocupados, no solamente porque antes nosotros hacíamos nuestras notas, escribíamos, dábamos al jefe, el jefe leía, decía, está bien, y nosotros íbamos para casa o para el bar y se terminaba ahí el trabajo. Hoy ahí empieza otro proceso, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquito de esta preocupación de generar impacto en las redes y en los otros periódicos, etcétera? Sí, claro. Y creo que es importante, porque en efecto los periodistas, y bueno, no somos exactamente de la misma generación, pero casi, ¿no? En nuestras generaciones era una lógica más de nuestros contenidos son lo suficientemente importantes como para que el lector tenga que venir. Y nosotros partimos de la base de que el periodismo digital significa un cambio central en esto. Un periodista digital tiene que asumir que tiene que convencer, que tiene que cazar y que tiene que conversar con el lector. Y esta diferencia hace que uno no crea que el reportaje escrito es el punto final. En realidad es solo la mitad del camino. Tenemos nosotros como periodistas, si queremos darles un servicio a los lectores, si queremos serle útiles a los lectores, tenemos que asumir que hay que diseñar estrategias para conquistarlos. ¿Qué hicimos? Hicimos un trabajo primero en donde diseñamos una estrategia de redes sociales que va desde algo muy simple, que es cuál va a ser el hashtag que vamos a usar para que ese hashtag en redes sociales se quede en la memoria de la gente, y decidimos por la estafa maestra. Hicimos una estrategia de difusión, pero como les decía, para nosotros es importante entender que el video, que el gráfico no son ni adorno, ni complemento, ni repetición de lo que ya está escrito, sino que son un trabajo igual de importante. Para nosotros, aunque suene obvio, sabemos que no en muchos medios funciona así. Entender que un responsable de video, que un diseñador son tan periodistas como cualquiera, y por tanto se involucran desde la investigación misma. No es que el reportero termine y entregue, sino que video, diseño, ilustración, estrategia de redes se suman a las juntas para saber de qué se trata el reportaje y cómo se va a complementar. Por eso te decía, creo que para nosotros es quizá el dato más relevante, que este reportaje de la estafa maestra, junto con uno que hicimos un año antes, que le llamamos Las empresas fantasma de Veracruz, tuvieran una difusión pues que correspondiera al tamaño de la nota, ¿no? Sí, y a veces muy educacional de propósito, ¿no? O sea, es muy explicativo. Muy explicativo. O sea, yo creo que tanto el cómics es muy bueno y ayuda mucho a entender lo que es. En el caso de Venezuela la fuga, me impresionó mucho el periodismo de participación, ¿no? O sea, el estar con los venezolanos en las noches frías de la jornada hacia Perú, o estar en el auto yendo para Brasil, pasando las villas de mineros, yendo a Boa Vista. ¿Cuáles fueron las dificultades mayores o los retos que tuvieron que enfrentar en estos viajes? Bueno, realmente había mucha preocupación. Laura Weffer, que está en Miami y que nos monitoreaba cuando organizábamos los equipos, estaba muy preocupada por la seguridad, por el tema de seguridad. Venezuela está atravesando un momento supremamente difícil que se refleja en unas cifras de criminalidad altísima, y pues eso realmente era muy preocupante a la hora de hacer los recorridos, sobre todo el recorrido extenso que tú mencionas hasta Boavista, y que también Ibis León, que está por aquí,
que lo hace con Ángel Colmenares, o sea, se encuentran con la contradicción de narrar una historia muy ruda, muy dura, muy compleja, saliendo por la puerta más hermosa que puede tener ese país desde el punto de vista ambiental. Y eso lo deja ver ella en el texto, ¿cierto? Otra segunda dificultad era, sin duda alguna, y creo que les pasa a mis colegas, que es organizarnos tanto, por Dios, o sea, 27 personas, como le ponemos orden a esta casa, ¿cierto? No hay Skype ni Hangout que aguante, Sí. Y eso era realmente complicado también. Y lo tercero fue, al final, privilegiar la reportería, la escritura, sin duda alguna la investigación, y al mismo tiempo pensar en la imagen y la explicación. Esas 5 palabras fueron decisivas a la hora de pensar, ya bueno, tenemos todo esto, ahora cómo lo armamos, y ponernos de acuerdo allí. Fueron discusiones bien interesantes y bien enriquecedoras, acompañadas por pizza en la fría Bogotá. Bueno, yo creo que puedo dar oportunidad a preguntas de la audiencia, si alguien tiene alguna. Pero a mí me gustó el mapa que mientras vas leyendo, vas hablando del próximo punto en el camino, la próxima Las estación. estaciones. Y el mapa va cambiando. Es un detalle pequeño, pero en todos estos 3 reportajes hubo un uso de la tecnología muy bueno, a veces con cosas muy sofisticadas o muy simples, pero con un resultado práctico de contar historia que es igualmente admirable en los 3. No sé cómo es el esquema de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, grita de ahí. Ahí, adelante. ¿Hay micrófono o no hay micrófono? De acá te oímos. Ahí va el micrófono. Si no va, yo voy. Buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad. Y mi pregunta es muy concreta. ¿Y quién eres? ¿De dónde eres? ¿A dónde Soy vas? John Freddy Tamayo, investigador, y me gusta mucho el periodismo desde siempre y me agrada mucho Muy la bien. investigación. Bueno, la pregunta es, en un tiempo en el cual vivimos, que hay tanta información, hay medios de comunicación que son importantes, ¿hasta dónde la información se vuelve elitista, ¿sí? Y donde el usuario del común y corriente estamos bien o mal informados, y cuáles son esas fuentes confiables para que podamos seguir mirando todo este contexto de nuestro continente americano y ser mucho más críticos a la hora de buscar la verdad? Bueno, me adelanto. Yo fíjate que creo que estamos viviendo una etapa exactamente al revés. En mi tierra dirían a la visconversa, porque aun cuando el periodismo digital tiene que partir del principio de que hay un 40% de la población mexicana que no tiene acceso a Internet, el trabajo colaborativo es el que te hace la diferencia. Yo decía hace un momento, la estafa maestra fue publicada por 25 medios. Ese es precisamente lo contrario del elitismo. Si solo nos preocupáramos por las métricas de Animal Político, ¿por qué habríamos de compartir esos contenidos? Nosotros, insisto, partimos de esa base. Entre más gente se entere, lea tu reportaje, mejor, aun cuando, comillas, te cueste en visitas para ti. Y por eso mismo, yo siempre subrayaría, tenemos que tener claro que esta es obligación de los periodistas. Nosotros somos los que tenemos que quitarle lo elitista. Nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a diseñar nuestra estrategia para que nuestros contenidos se lean lo más posible. Creo que la consecuencia es que hoy decir estafa maestra en México es entender de un sistema de corrupción. Y escuchar a un candidato presidencial decir en un debate, en mi gobierno no habrá una estafa maestra, pues es decir, bueno, logramos la difusión necesaria, ¿no? Aunque no le creyéramos a la promesa, pero eso es otra cosa. Ese creo que es la clave. Hoy vivimos lo contrario. Hoy tenemos la gran posibilidad de que nuestros contenidos lleguen a todo tipo de público si asumimos esta colaboración. Sí. Yo quería agregar una cosa. Yo creo que hoy día el periodismo, con todos los problemas que tiene y todas las crisis que está enfrentando,
está privilegiando mucho una palabra que es la explicación. O sea, hay una enorme preocupación por los periodistas, no todos, pero por un grupo creciente, por explicar los fenómenos para que le lleguen más a las personas. Por lo menos en el caso de Venezuela la fuga, desarrollamos una calculadora para poder entender cómo era ese rollo del Bolívar, porque uno no le quedaba clarísimo. O sea, a mí me dieron una maleta de plata la primera vez que fui para poder moverme en una ciudad y me la gasté en un día. Pero eso luego, ¿cómo se lo explicábamos a la gente? O sea, yo creo que la explicación sí está calando mucho en los productos. Ahora bien, también yo siento que hay un grupo que nos está moviendo todos los días a la autocrítica y a decir qué cosas estamos haciendo mal, pero nos los estamos preguntando abiertamente, con franqueza, ¿sí? Con honestidad y reconociendo también cuando la embarramos. Sí, y lo de las redes sociales, todo ese esfuerzo es para ser menos elitista, es para llegar a la gente. Lo que Daniel dice es estar donde la gente está y no esperar que la gente venga. Adelante, rapidito, que el tiempo pasa. Buenos días. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Soy Carlos Julio Muñoz, no soy ni periodista o mejor, me muevo más en el medio de la salud. Bienvenido. Pero me interesa mucho estos temas. Me llamó la atención la palabra que utilizan en la presentación relacionada con la migración venezolana. Quisiera, y me excusan de pronto si la respuesta sea muy obvia, pero que me trabajasen un poquito más la palabra huir. Los venezolanos están huyendo de su país, en fin. Pues brevemente, con el equipo consideramos que lo que está ocurriendo en Venezuela es una migración del desespero. Desespero por salir de una nación que garantizaba absolutamente todo, un país rico, y hoy día los nacionales, sus nacionales, están huyendo precisamente porque esa riqueza no la tienen ellos, se quedó solamente en manos de unos muy contados. Y esa forma de sobrevivir es fugarse de Venezuela. Varios analistas con los que hablábamos nos hablaban primero de la migración del desespero, y con Naicore Gallango y los migrantes hablaban todos de estoy huyendo de un país que se muere. Y ahí encontramos un poco el foco y la explicación de lo que queríamos mostrar, que no es una migración con felicidad ni con alegría, sino con excesiva carga. Yo creo que en los dos trabajos de migración, primero quería acordar que hay una sesión el viernes sobre Venezuela específicamente, pero los dos trabajos de migración hablan de huir, hablan de la diferencia entre migración o migrante y refugiado. Yo creo que es un punto central de tu trabajo también. Sí, y fue una discusión también que dimos al principio, qué nombre darles, ¿no? ¿Cómo llamarlos? Igual que a la palabra exilio, ¿no? Que no solíamos escucharla mucho más en el siglo XX, con una razón política por detrás, pero ahora que muchos de estos flujos migratorios se dan como consecuencia de la violencia, del crimen organizado, o de la pobreza, ¿no? Ya llevada a un caso extremo como el de Venezuela, decimos, bueno, ¿qué nombre le damos a esta persona a la que se le agota un país? ¿Sabes? Que su país lo expulsa porque su vida cotidiana ya no es posible allí, no necesariamente por razones políticas, sí, ¿no? Y claro, si dijimos, son refugiados, necesitan apoyo en el lugar donde llegan, conseguir las garantías que no tienen en su país. Víctor Hugo decía que el exilio es la ausencia de derecho, ¿no? Sí, mira, esta semana escuché en NPR, en la radio pública americana, un reportaje sobre una región que vota en Trump y adora a Trump. Y la persona preguntaba algo, la reportera preguntaba algo y hablaba refugiado. Y este trumpista ni siquiera sabía el significado de la palabra refugiado. Y la reportera explica lo que es refugiado. No puede regresar a su país, no puede regresar a su casa, si no lo matan. Y dice, sí, pero yo soy contra que esté aquí, va para su país, como que casi diciendo que se muera, ¿no?
pero es interesante en el reportaje de Univisión y El Faro, porque también los que estaban huyendo, en algún momento el reportero tiene que explicar a esa persona que él es un refugiado, que él está... Claro, porque no tenían ni idea de qué se trataba, que era la palabra refugio. Y que ¿no? existe toda una ley humanitaria internacional para proteger a esa persona. Aunque me digan que ya el tiempo se terminó, voy a dar oportunidad, como soy rebelde, voy a dar oportunidad allá al último, que Jorge Ramos estuvo aquí el año pasado y dijo que debemos ser rebeldes. Así que el emperador del Caribe está aquí que me mira, pero adelante. Bueno, ¿Quién buenos eres? días. Mi nombre es Harold Smith Barrera Huertas, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia. Resaltar el trabajo de la compañera de Venezuela a la fuga me llama mucho la atención y mi pregunta es, ¿qué fue lo más difícil en este acompañamiento a los venezolanos, en todos estos recorridos hacia Perú, Curazao, Brasil? ¿Cuál fue lo más difícil? Gracias. Lo más difícil es no quebrarse uno y dejar abandonada la reportería. Fueron 8 noches en las que cuando los migrantes se dormían yo medio lloraba. Se sentía uno muy impotente y todavía se siente y creo que me va a sentir así mucho. Ahorita les contaba las escenas de cuando tú comías y algunos de los migrantes no tenían ni una moneda para comprar algo, ¿cierto? Eso es me ahoga mucho. Pero cortito, las compañeras de Ojo Público, hablando de estos medios, Ojo Público de Perú se sumó al proyecto y contaron unas historias específicamente duras con relación al acceso a medicamentos para enfermos de cáncer. Y era casi como preguntarte si seguías contando la historia o te ibas a buscar las medicinas de la persona. Yo creo que realmente eso te marca y te enseña muchísimas cosas para seguir adelante en este oficio. Sí. Bueno, ahora sí tengo que ser disciplinado. Espero que todos lean, vean, escuchen y disfruten de estos 3 reportajes. Muchas gracias.